Bueno, pues antes que nada, estamos con Martín Faz Mora, quien es promotor de los derechos humanos, fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos AC y actualmente es consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, INE, antes IFE. Muchas gracias, Martín, por este espacio que nos da de poder interactuar un poco y de conocer su punto de vista sobre la participación ciudadana y la cultura política. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Pues primeramente, Martín, ¿por qué es importante la participación ciudadana precisamente en estos próximos procesos electorales? Bueno, es fundamental por diversas razones. Una, porque pues, la ciudadanía es la que hace las elecciones. O sea, es decir, el INE sí, digamos, prepara desde un punto de vista operativo las cosas, pero a final de cuentas es la ciudadanía quien hace las elecciones, no solamente por el hecho de que es la ciudadanía quien recibe el voto en las casillas, que son ciudadanos, van a ser nuestros vecinos, nuestras vecinas, quienes van a recibir el voto, quienes lo van a contar, quienes van a dar a conocer los resultados y quienes harán llegar ese paquete electoral. Entonces, bueno, pues es fundamental desde el punto de vista organizativo. Y es fundamental también desde el punto de vista de la conformación del poder público. Se requiere necesariamente que la gente vote y que vote por una determinada opción, porque pues eso es lo que le da legitimidad al poder. Y en tal sentido, mientras más participación ciudadana exista, pues mejor, porque más legitimidad también tiene quien ocupa el poder público. Entonces, desde todos los puntos de vista, incluso desde el punto de vista organizativo, porque, por ejemplo, hay muchas casillas que se instalan en domicilios particulares y se requiere que la ciudadanía acceda a que ahí se instale una casilla. Entonces, digamos que el elemento fundamental, el oxígeno de una elección, es la participación ciudadana. Pero las elecciones, tal y como son en nuestro país, sí son una forma particularmente importante de la participación ciudadana en diversos aspectos. No puede ser un ejercicio de cada 3 años, efectivamente. Es un ejercicio la democracia es de todos y para todos. ¿Cuál es el principal enemigo que tenemos hoy en México para nuestro sistema democrático? ¿Cuál consideraría que es? Pues yo creo que es la desigualdad y la exclusión. Yo creo que esos son los principales enemigos de la democracia porque atentan contra la posibilidad de garantizar los derechos de todos y de todas. La desigualdad, la enorme desigualdad que hay en nuestro país, que no es un asunto exclusivo de nuestro país, pero bueno, en términos generales, el gran problema de la democracia constituye esa desigualdad y esa exclusión que hace también que haya amplios, bueno, no sé si amplios, pero algunos sectores significativos que también sienten una cierta decepción por la democracia, ¿no? Ha ido aumentando con el paso del tiempo un cierto desencanto con la democracia, sobre todo un desencanto porque las promesas de la democracia no han llegado a todos o a toda la población en lo general, y eso también, además de imposibilitar el ejercicio real de los derechos humanos, también conlleva este desencanto también conlleva a una apatía, a una no participación que es dañina también porque pues, después las decisiones quedan en manos de unos pocos, ¿no? O de ciertos sectores solamente. Y no es una exclusión que hablamos solamente a nivel económico, ¿no? De sectores vulnerables, sino también vemos, por ejemplo, no sé, colectivos LGBTs, en el caso de las mujeres, grupos autóctonos. ¿Qué está haciendo el INE actualmente para tener una política electoral más incluyente o qué papel está jugando, qué línea lleva? Pues mira, fundamentalmente ha sido acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación. Empezando por grupos indígenas, por las comunidades indígenas, en donde se ha establecido un determinado número de candidaturas de mayoría y también de candidaturas de RP o plurinominales, como se les conoce,
para asegurar que que esos grupos de manera efectiva tengan representación en el Congreso, que es un lugar importante en la vida pública, porque pues ahí se definen las leyes que generan políticas públicas. Pero igual se han tomado acciones afirmativas hacia las comunidades afromexicanas, hacia personas con discapacidad, mexicanos residentes en el extranjero. Y bueno, y desde luego está el tema que ya hoy día, por fortuna, ya no es una acción afirmativa, pero ha sido el tema de la paridad en todo. Si bien ya hay una reforma constitucional en el tema y hay una obligación constitucional, todavía en materia electoral había por ahí algunas lagunas, como era, por ejemplo, el hecho de la paridad en la postulación de gubernaturas, que el INE tuvo que emitir un acuerdo que fue acremente criticado en algún momento, porque al final de cuentas el Tribunal Electoral lo determinó. Entonces, pero ahí ya no estamos hablando de acciones afirmativas, ahí estamos ya hablando de la aplicación de un principio de paridad en todo. Sería mucho mejor que, así como se hizo la reforma constitucional de paridad en todo, para que haya una paridad de género, pues también valdría la pena que los legisladores y las legisladoras retomaran estas acciones afirmativas y las convirtieran ya en un asunto legal que obligara a los partidos políticos a tener una democracia más incluyente. Esta obligación, digo, en la cuestión de las postulaciones, por ejemplo, de la paridad de género, etcétera, ¿son momentáneas? ¿Podemos verlos como momentáneas, como temporales? Ya que imagino yo que lo importante es el desarrollo de una cultura política en la que se hagan valer las voces de todos, ¿no? Y que no tengamos que recurrir forzosamente a estos mecanismos en las leyes que ponen estos candados para obligar, ¿no?, a la paridad. Pues toda acción afirmativa es, por su propia naturaleza, temporal, en lo que esa desigualdad estructural, histórica, que existe, esa desventaja de esos grupos sociales, se va eliminando. Es un poco como lo que ha ocurrido ahora, por lo menos en el tema electoral, no es que ocurra en todo lo demás, pero por lo menos en el tema electoral se comenzó primeramente con cuotas. Entonces, las cuotas eran que los partidos tenían que postular 30% de candidaturas de mujeres, 70% de hombres. Luego ya pasó 40-60 y ya ahora ya ahora es un principio constitucional que obliga a la paridad en todo. Hoy el INE, bueno, pues, se vive una situación complicada en el país. El INE ha estado en el foco, bajo los reflectores, sobre todo a raíz de las candidaturas que se quitaron en Michoacán y en Guerrero. Es un proceso, digamos, único, ¿no? Para los ciudadanos, por lo menos, que no estaban tan acostumbrados a ver este tipo de sanciones. La pregunta es, ¿de qué manera podemos estar tranquilos como ciudadanos de que existe la transparencia en los ejercicios electorales, ya que por ahí queda falta conocimiento, a lo mejor por parte de la ciudadanía, por qué se ha procedido de esta forma, etcétera? Sí, ¿de qué manera puede estar un ciudadano tranquilo? Bueno, lo decía un poco al principio, son los ciudadanos quienes hacen las elecciones. El día de la jornada electoral vamos a encontrar a nuestro vecino, a nuestra vecina, si no el de al lado, alguien que vive en nuestra colonia, en nuestro barrio, en un descuido, pues también hasta, será que los conocemos, ¿verdad? Mientras más tiempo hayas vivido en tu colonia o en tu barrio, pues puede que los conozcas más. Ellos van a ser quienes van a recibir el voto, van a contarlo, lo van a publicar. Estas personas han sido seleccionadas de una manera aleatoria, mediante un sorteo que fue realizado en meses pasados. Hay por ejemplo, el PREP, todo un procedimiento de resultados preliminares en los que, conforme estos van llegando, se digitalizan y aparecen en un sistema que puede ser consultado por todo el mundo. Va a haber conteos rápidos en el caso de las gubernaturas, de tal manera que incluso hacia un poco antes de la medianoche se tendrán por lo menos un ejercicio estadístico del conteo rápido, que si bien son dos cosas distintas, pero un conteo rápido ayuda a saber prever, es un ejercicio estadístico que permite prever los resultados. Entonces,
realmente todas las sesiones del INE, no solo las del Consejo General, que bueno, son un poco aburridas y son muy largas, ¿verdad? Difícilmente alguien se pondría a verlas, pero todas son públicas, las puedes ver, no solamente las del Consejo General del INE, sino en los 32 estados de la República donde hay juntas locales del INE, son públicas, se pueden ver en línea, y en los 300 distritos, en donde hay juntas distritales del INE, también son públicas, también se pueden ver, quizás no todas se pueden ver en línea, porque hay algunos lugares en donde no hay condiciones muy propias, pero digamos, todo es transparente. Todas y cada una de las acciones que el INE realiza son o pueden ser sujetos de impugnación y luego ser revisadas por el órgano revisor, y el órgano revisor pues tiene la última palabra. En este caso, el órgano revisor coincidió con el sentido mayoritario del INE, y en ese sentido pues el INE es en verdad bastante transparente, es decir, transparente porque puedes ver lo que está ocurriendo, y además porque aún sus decisiones son sujeto de una revisión posterior por parte del tribunal cuando alguno de los actores presenta una impugnación. Vamos a jugar un poco al oráculo. ¿Usted qué predicción diría para los próximos procesos electorales en el sentido hacia dónde apunta el futuro de la democracia, de la participación ciudadana? ¿Cómo van a ser las elecciones en 10, en 20 años? Pues yo creo que el COVID nos vino a mostrar que hay que flexibilizar un poco los procesos electorales. En nuestro país particularmente no hay que olvidar que aquí en México venimos de la desconfianza, y que todo el sistema electoral se ha construido a partir de la desconfianza. Y por lo tanto el sistema electoral en México está muy acotado, existen muchos candados en comparación con otros países del mundo, aunque luego ya después estamos viendo las ventajas también de tener esto, ¿no? Un análisis con las elecciones norteamericanas recientes, ¿no? En donde a veces ni los padrones siquiera son tan claros, o donde los mecanismos de votación son tan variados que luego cada estado tiene su propia forma de hacer los conteos, y eso hizo que se retrasaran las cosas. En México... Pero allá fue algo inédito, ¿no? Allá es algo inédito. Acá siempre existe esa desconfianza, como usted dice, ¿no? Sí, ahora, el sistema se ha construido en base a la desconfianza, efectivamente. Yo pensaría que en términos generales sí habrá que ir avanzando a flexibilizar un poco más los mecanismos, quizás ampliando las formas de votación, incluso los mecanismos de votación. Me refiero, por ejemplo, quizás hacer centros de votación, el uso de urnas electrónicas, quizás jornadas más... no un solo día, ¿no? En donde todo el mundo tiene que votar en bola, ¿no? Quizás se pueda espaciar las jornadas electorales, que creo que la pandemia nos mostró que luego estas aglomeraciones no son lo mejor. Y además creo yo también que además de los procesos electorales en sí mismos, creo que otros mecanismos de participación, como por ejemplo las consultas, los plebiscitos, los referéndums, no solamente para asuntos así muy fundamentales, sino incluso para temas de las decisiones públicas. Por ejemplo, en algunos estados ya existe el presupuesto participativo, en el que la ciudadanía, por ejemplo, una cierta parte del presupuesto municipal, sobre todo, aunque también puede ser del presupuesto estatal, pero sobre todo de los presupuestos municipales, los decide la ciudadanía en base a proyectos que presentan organizaciones, instituciones, es decir, mecanismos de democracia directa, ¿no? En el que no todo queda a que se te nombra presidente municipal durante 3 años, y en esos 3 años, pues sí rindes cuentas en tus informes, pero a final de cuentas tomas decisiones,
y ya si a la gente no le gusta, pues en 3 años votarán por otro, ¿no? Mecanismos como estos de presupuesto participativo o mecanismos de consultas, por ejemplo, para instalar determinados, no sé, negocios en algunos lugares, o, en fin, yo pienso que buena parte de la democracia va a tener que avanzar también hacia esos mecanismos de democracia directa y no solamente a estos mecanismos tradicionales que son los procesos electorales, y creo que la tecnología va a empezar a jugar un papel, aunque tampoco hay que creer que la tecnología también tiene sus límites, ¿no? La tecnología, hay algunos países, por ejemplo, Alemania, ¿no? Un país con una democracia, pues, robusta, consolidada. Por ejemplo, comenzó proyectos para hacer un voto electrónico y incluso al final el Tribunal Constitucional alemán estableció que no era constitucional y se paró en seco todo ese tema y la votación sigue siendo una votación muy, muy manual a través de papel. Habrá que ver, hay gente muy crítica también del voto por Internet. Y creo que México tendrá que ir avanzando en flexibilizar quizás un poco más algunos de los elementos del sistema electoral, porque sí se ha convertido en algo muy, muy barroco, ¿no? Aquí en México el INE no solamente organiza elecciones, sino que fiscaliza partidos, administra los tiempos del Estado en radio y televisión, hace pautados de radio y televisión, en fin, hace muchas cosas, emite una credencial de elector que es prácticamente una cédula de identidad nacional que conlleva, digamos, la tercera parte del gasto del INE se va en la credencialización, ¿no? Y es algo que alguien tiene que hacer. El INE acabó haciéndola y acabó adquiriendo esa confiabilidad, precisamente porque la credencial del elector tiene tantos elementos de seguridad que pues, cualquiera sabe que no hay ningún problema, ¿verdad? Pero creo que habrá que ir flexibilizando algunas cosas. Ahorita que hablaba de radio y televisión precisamente, ¿cómo ve el papel de los medios de comunicación, ese papel que juegan ellos en México en la consolidación democrática? Fundamental, aunque ha cambiado, digamos, las circunstancias. De hecho, una de las grandes reformas electorales más recientes, la que se realizó en el 2007, tuvo que ver precisamente con el papel que jugaron los medios de comunicación en la elección del 2006, cuando de una manera abierta, por la contratación que podían hacer particulares, pues se podía hacer campañas negras y por lo tanto hubo una reforma que limitó pues, las posibilidades de que los actores políticos contraten publicidad y demás, y luego después hay todo un monitoreo de medios y demás. Sin embargo, con la llegada de Internet ya estaba desde entonces, pero digamos, con la enorme fuerza que ha adquirido hoy las redes sociales, el papel creo que ha ido cambiando. Y ahora los medios tienen que jugar un papel fundamental, sobre todo en el tema de las fake news. ¿Sí? Porque si bien las fake news, el lugar donde nacen y existen y se reproducen es en las redes sociales, creo que los medios de comunicación, en muchas ocasiones los medios de comunicación se hacen cargo también incluso de esas fake news, y a veces hasta hay algunos medios que caen en esas fake news y las reproducen. Creo yo que un papel fundamental que hoy día tienen los medios sería cómo detectar y cómo evadir el tema de las fake news. Y otro aspecto yo creo que fundamental que los medios tendrían que empezar a hacer, pero pues no sé realmente si se pueda o no hacer, es el debate público. ¿Sí? Creo que el debate público en las redes sociales pues es un debate pues caracterizado por la fugacidad, por muchos elementos que no ayudan al debate, ¿no? Y por eso es que también muchas de las contiendas hoy día se resuelven, no que se resuelvan, pero se abordan con una superficialidad tremenda. Yo creo que los medios de comunicación debieran de hacer un ejercicio o procurar un ejercicio de mayor profundidad en el análisis, ¿no? Porque, bueno, pues el TikTok y
y el Twitter Claro, y esas cosas. la informalidad. Por su propia naturaleza, digamos, de fugacidad, ¿no? TikTok creo que dura no sé cuántos segundos o minutos es lo que debe durar, porque no te da más. Pues tampoco, o sea, decirte, aún así hay algunos esfuerzos interesantes a través de TikTok hacer cosas un poquito más profundas, más, o lo mismo te ocurre con un Twitter, ¿no? La discusión pública en el número de caracteres que te permite, pues es limitado. Entonces, yo creo que entre el combate a las fake news, el ofrecer una información fidedigna y el generar espacios de una mayor profundidad en el debate público, creo que son algunos elementos fundamentales de los medios hoy día, ¿no? Hablando de ese debate público, los partidos políticos, bueno, pues también son parte de él, ¿no? Ellos también deberían de profundizar más en propuestas que en beneficio de la ciudadanía. ¿Cree que nos quedan a deber como ciudadanos en la construcción de la ciudadanía y de la democracia y del debate público de calidad? En términos generales, creo que sí. Creo que si bien los partidos políticos pues lo que quieren es sacar votos, ¿no? Y con votos pues llegan al poder y ganan, ¿verdad? Y evidentemente que eso es lo que ellos están buscando. Sí creo que los partidos políticos debieran, en materia, por ejemplo, de esta reforma del 2007, una de las cosas que se acusa de esa reforma del 2007 es la spotización de la política, ¿no? Es decir, sí, todo el mundo tiene acceso a spots de 30 segundos, pero eso también esa fugacidad misma ha hecho que, pues, no sé, uno ve los spots hoy día y bueno, pues la verdad, la mayoría de los spots son spots hechos para atacar al contrincante. Muy pocos spots son spots en donde se ve algún tipo de propuestas. Es difícil en 30 segundos hacer un tratado de propuestas, evidentemente, pero a lo mejor temáticamente sí podrías hacer algo mejor. Y como ciudadano, maestro Martín, fuera de ser usted consejero nacional, ¿está usted conforme con el sistema democrático electoral del país? Pues mira, yo he visto, a mí me ha tocado, pues desde hace 30 años, desde las luchas cívicas de los años 90 allá en San Luis Potosí y todos los movimientos que se generaron precisamente para hacer que el sistema electoral se volviera un sistema electoral confiable. Yo creo que ha habido una evolución satisfactoria desde el punto de vista ciudadano. A mí me ha tocado, como te digo, acompañar en buena medida esos procesos, he sido testigo de buena parte de esos procesos, desde la sociedad civil en un primer momento, luego ya después desde el interior de los órganos electorales, y por ejemplo, digo, te lo podría decir, en la elección del 91 en San Luis Potosí, pues caray, las actas de casilla pues eran hojas mimeografiadas, ¿verdad? Hojas mimeografiadas, ¿verdad? Es más, ahorita yo creo que han de decir mimeografiado, ¿qué es eso? Ya hasta ni la palabra mimeografiado existe, ¿verdad? Entonces eran copias fotostáticas, simples, fácilmente no estaban foliadas, no tenían sellos de seguridad, quienes hacían las elecciones, quienes estaban en la mesa directiva de la casilla recibiendo el voto, pues era gente fundamentalmente pues de movimientos afines a los propios gobiernos, de los grupos corporativos del sistema autoritario mexicano. Las boletas mismas no tenían los niveles de seguridad que tienen, el padrón electoral pues era una cosa que no era muy confiable y la gente llegaba y no se encontraba en el padrón electoral. La democracia sigue teniendo algunas deudas fuertes en materia de inclusión social y de democracia sustancial. En ese sentido, o hay fenómenos, por ejemplo, que emergieron ya en este periodo, como por ejemplo la violencia, ¿no? No que no hubiera violencia hace 30 años, pero las modalidades de la violencia hoy día son
son otras, ¿no? Bien distintas. Yo que estaba en el tema de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos hace 30 años tenían ciertas, no sé, arbitrariedades policíacas. Hoy día, la violación a los derechos humanos, además de violaciones de carácter estructural que siguen existiendo, pues está todo este elemento de la criminalidad, en fin, hay muchos elementos que siguen impidiendo el tema de la democracia sustancial, pero en materia procedimental, sin duda, quienes hemos sido testigos de esto, vemos enormes avances. Y por eso, en ese sentido, es importante también hacer un repaso de dónde venimos, porque es importante también consolidar lo que se ha ido ganando. Sí, la democracia no es perfecta, ¿no? Pero no hay con nada con que lo podamos suplantar, o no se ha inventado nada para sustituirlo. Es un largo proceso y pues esperemos que termine en una consolidación. Bueno, se sigue construyendo, ¿no? Constantemente la democracia como tal. Yo le quiero agradecer mucho a nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, maestro Martín Fas Mora, y de la revista Galería 7Cs por esta charla que nos brinda sobre participación y cultura ciudadana. Le agradezco mucho por este espacio que nos ha dado. No, para mí es un gusto. Yo soy exalumno de la facultad. No terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación por distintas razones, pero bueno, para mí es un gusto siempre estar con ustedes, y al contrario, ha sido un gusto, y siempre que se pueda, encantado.